grabando. Profe, ¿sabe que con respecto a la actividad que está subida, está mal la fecha, porque dice la tarea está retrasada 350 días? Así que quizás se equivocó en el año. Estábamos muy atrasados con la entrega, así que quizás está mal la fecha del año. No, está mal la fecha, que después la corrijo, pero eso no es lo principal, es que está la consigna y lo que ya pueden leer. O sea, a Sí, ver, sí, está todo, está todo. te agradezco, Mari, la aclaración, y te agradezco ahí, Sofía, o Paloma, que me dijeron que no se estaba grabando. Ya estamos en este momento grabándonos, fíjense, grabando. Así que lo podemos después volver a ver, eh, por si es necesario para alguien que no pueda estar en la clase o para alguien que quiera repasar algo que tengamos durante la clase. Así que, a ver, hoy se publicó la introducción de la cuarta clase, donde hay un texto de Gustavo Gali, donde hay un texto de Dussel y de Miriam Soudel, y donde hay un texto de Claudia Bracci, que también es una querida compañera con la que he trabajado mucho en la provincia de Buenos Aires y actualmente es la subsecretaria de Educación de la provincia de Buenos Aires. Está bueno que además de ser quienes conducen los destinos de la educación bonaerense, son destacadas educadoras, pedagogas, investigadoras, con frondosos currículum y gran experiencia en las aulas. Así que me parece interesante que también las podamos leer. Entonces, lo que quería decirles es que publicamos hoy la introducción, la hoja de ruta, como en cada una de las 3 clases anteriores, pero a diferencia de la vez pasada, en esta oportunidad publiqué, y lo harán también Gustavo y Sebastián con sus grupos, pero yo siempre estoy un poquito antes por una cuestión de fecha, publiqué la consigna de la evaluación. Y la consigna de la evaluación es visionar un fragmento fílmico en donde con los colegas de la cátedra seleccionamos 2, que ustedes van a poder elegir. Uno es un fragmento de la película Escritores de la Libertad, y otro es un pequeño fragmento del episodio Los Sofistas de la serie catalana Merlí. Entonces, ustedes van a tener que conformar grupos de hasta 6 integrantes como máximo. En el campus yo les puse en cada lugar donde van a tener que poner, hay un lugar donde ustedes pueden poner un grupo, la idea es que una de las personas del grupo presente al grupo y cuenten quiénes son los integrantes, y cualquier consulta de carácter personal no sea acá, sino que la hagan a través del campus, que yo siempre leo y devuelvo a quien corresponda. Digo, para aprovechar este tiempo de 2 horas que tenemos, bueno, ahora menos, sí hay consultas que tienen que ver con lo metodológico, con lo conceptual, adelante, pero la idea es que ustedes puedan elegir entre esas 2 escenas y van a tener que efectuar un análisis del estilo que estamos practicando desde el encuentro sincrónico pasado, donde ustedes tuvieron Luna de Avellaneda y la trabajamos juntos, ¿recuerdan? Hoy vamos a hacer lo mismo, después de que yo haga una breve presentación, con la escena Machuca, pero aprovechando los textos de lectura que tenemos para hoy y los que ustedes vienen leyendo. Por eso es que yo les indicaba a algunos colegas lo importante que es que vayan leyendo la bibliografía y que no se la dejen guardada para el final, porque si no se acumula todo y no hay la posibilidad de poder tomar distancia y apropiarse de ciertas ideas que en cada texto me permiten analizar ese fragmento. Y ahí voy al nudo de la consigna. La idea no es que ustedes copien y peguen de cada texto cosas que les parezcan que sirven para la película. No, la idea es que ustedes lo que hagan es tomar el fragmento como un texto y analizarlo. Así como uno pudiese analizar y subrayar un texto escrito, el modo de subrayar es a partir, por ejemplo, de una buena pregunta, como guió la vez pasada en Luna de Avellaneda y también hoy, ¿qué autoriza a esa autoridad? Entonces, la idea es ir en búsqueda de señales, de ciertos rasgos, de algunas claves que permitan, como grupo, cuando se sienten a trabajar y a discutir, analizar ese fragmento, para lo cual se servirán de la lectura y de las ideas y conceptos que ofrecen los autores y las autoras, pero la idea es que los expliquen, esas ideas, en un puente con lo que ustedes observan en la escena, a través de sus maneras singulares de explicar.
Por eso decimos en la consigna que la idea es que ustedes puedan hacer hablar a los textos, no copiar y pegar una cita textual, sino que con sus palabras, discutiéndolas en grupo, puedan interpretar el concepto de efecto institución que desarrolla Tenti Fanfani en Viejas y Nuevas Formas de la Autoridad, que puedan interpretar algunos de los elementos que François Dubet caracteriza al programa institucional del sistema educativo moderno, que puedan de alguna manera tomar algunas de las ideas que Dussel plantea cuando habla de autoridad en la tercera clase, o algunas ideas que tengan que ver con aquello que el propio Huergo nos muestra que le sirven para releer una escuela o para reescribir una escuela, o ciertos rasgos del trabajo de director que leyeron y analizaron ustedes detenidamente en el texto de Marturet y otros autores, o cosas que plantea Sebastián Urquiza cuando define lo que es para él conducir y educar, o lo que tiene que ver con la inclusión educativa en la secundaria, la escuela como un rodaje, que explica de manera muy interesante la querida colega Roxana Levinsky en la segunda clase, o los significados de un mundo sin referencia, esas señales que nos advierte el propio Philippe Mérieux para entender la escuela en esta época de tanta incertidumbre, o algunas pinceladas que nos ofrece Perla Selmanovich cuando construye esta idea de la función adulta o de la responsabilidad ética y pedagógica en contraposición con la responsabilidad jurídica. Y entonces, en este grupo de textos, buscar ideas, discutirlas con el grupo, porque ya están en muchos casos leídos estos textos, otros los están leyendo, y poder servirse de algunas ideas de los textos para hacer un puente y analizar y poner como si fuese un lente para mirar ese fragmento que elijan, ya sea el de Merlí o el de Escritores de la Libertad, para hacer un escrito bajo las condiciones que les planteo en la consigna, que están específicamente detalladas. Esa es un poco la idea que quería explicar de la consigna, que la acabo de explicar, que la tienen escrita, que la pueden después leer tranquilas y tranquilos, y que por supuesto estoy a disposición a partir de este momento y después por el correo, para con cada grupo aclarar lo que sea necesario. ¿De acuerdo? ¿Me siguen hasta ahora? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Buenísimo. Bueno. Sí, sí, bárbaro. Sí. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, consulta o sigo? Profe, yo le hice una pregunta por el chat con esto de que si los grupos pueden ser con alumnos de distintas comisiones. Si usted, no, a ver, en todo caso, lo que yo... Alguien tiene abierto el micrófono, fíjense si pueden así cerrarlo cuando no están hablando. Mónica, no, yo de paso les digo, yo voy leyendo el chat, pero a veces entre que hablo, miro mis apuntes. No, sí, por eso se lo pregunto. Está bueno que me lo recuerdes y le digo lo mismo a cualquier otro. Si yo se me salteo algo del chat, es porque a veces no puedo estar con todas las antenas, así que les pido que me recuerden, como recién te agradezco lo hiciste, Mónica. A ver, la idea es que sí, como bien dice ahora Elisa, que sí van a compartir grupo, que sean de las comisiones mías. ¿De acuerdo? Que son la 13 y la 13B. No con otras comisiones, ¿de acuerdo? Sí, eso sí. No, sí, nos referíamos a eso, precisamente porque soy compañera de Elisa en otra materia y yo soy del C13 y Elisa es C13B, más que nada era por eso la pregunta. Y Mónica, ya le respondí también por correo a un compañero que me preguntó lo mismo, no hay ningún problema, lo que pido es que ustedes respeten las normas que le pongo para armar el archivo y dejar claro nombre y apellido, bueno, yo lo explico ahí de cada grupo, y en el caso de que haya gente de ambas comisiones, aclárenmelos, porque después no quiero tener líos cuando sea la acreditación, para cuidarlos especialmente a ustedes en el tema de después la nota de cada uno con su comisión, ¿viste? Son cuestiones administrativas, pero a los efectos de ustedes ningún problema.
¿Alguna otra Perfecto, pregunta? perfecto. No, perfecto. Yo se lo había mandado por mail, pero como no tuve respuestas, insistíamos por este lado, aunque sea un espacio más resguardado para dedicarnos al contenido, teníamos que preguntárselo porque teníamos que resolverlo, porque ya hay que trabajar con esto. Gracias, profe, ya quedó claro. Ok. Bueno, ¿algún comentario de alguien más? Bueno, André, sí, adelante. Yo quería, lo puse en el chat, pero creo que quedó por ahí atrás, que entré hace un ratito al campus y no estaban los textos. ¿Puede ser que no estén subidos para descargar? Los O sea, están mencionados, pero no sé si el resto lo llegó a ver, pero no los encontré para descargar, ¿puede ser? Buenísimo que me lo decís. Lo voy a revisar, porque a veces Dale. yo estaba preparando estaba preparando esta clase, y la verdad es que estuve más atento a preparar la clase sincrónica que se venía, con Nico, que es un compañero de la UNAUR que me está dando una mano con esto y es el que abre y está presente en el Zoom. Entonces la verdad es que estuve subiendo las clases y capaz algo me falta todavía desocultarlo, así que está bueno que me lo digas, André. Me voy a fijar el tema de la bibliografía, buenísimo. Profe, hay 4 bibliografías. Cuando abrís, pones clic en bibliografía, hay 4. Ahora no estoy, recién me fijé y me abrió en PDF, ¿puede ser? Entonces quiere decir que sí, está, bueno, capaz están en la 13 y no en la 13. Tenés que entrar, no sé quién habló, creo que Patricia, no sé quién habló. Andrea. O Andrea. Tenés que entrar a donde dice el día y el horario de la clase, abajo de todo, ahí tenés que entrar. Tenés 2 solapas cuando entras al campus, en la que dice el día y el horario. Me gusta. No me fui, ahí fui a buscar agua, ahí estoy. Bueno, ¿estamos entonces? ¿Vamos bien? Sí, profe. Buenísimo, bueno, estamos mal, pero vamos bien, como decían algunos, ahí está, o no sé, capaz al revés. Bueno, a ver, entonces recién estábamos repasando los textos de la primera clase, los de la segunda clase, los de la tercera, esta cuarta, el día que ustedes tienen que entregar el parcial, que es el día 31 de mayo, de acá a 15 días, ese día publicamos la quinta clase, ¿sí? Así que tienen 2 semanas para hacer este trabajo. Es un trabajo sintético, que en todo caso tienen el tiempo para ir armándose, preparándose, y seguramente van a hacer un muy buen trabajo, así que vamos a aprovechar hoy también para hacer un ensayo con un fragmento. Pero yo quería en todo caso recuperar algunas ideas, ¿sí? Así que, si les parece, desarrollo un par de ideas y después escucho comentarios y vamos a hacer el ejercicio tal como lo hicimos la vez pasada, ¿sí? Bien. De alguna manera, en esta última clase que ustedes tuvieron para leer y en esa síntesis, planteamos algunas preguntas que tenían que ver con cómo dirigir, ¿no? Cómo dirigir escuelas, ¿no? En tiempos en que la propia autoridad o el ejercicio de la conducción está puesta permanentemente bajo escrutinio, bajo sospecha, digamos, ¿no? Qué difícil que es dirigir en tiempos en que goza de bastante mala prensa estos lugares de autoridad. Recuerdan que les decía yo en el anterior sincrónico que justamente Zygmunt Bauman, ¿se acuerdan que les comentaba? Un destacado filósofo polaco que se murió hace poco tiempo, discutía esa perspectiva nostálgica ¿se acuerdan de mi tío Alberto? De que ya no hay más autoridad, de que autoridad había antes, y él decía que bueno, que a él no le preocupa, que él cree que no es así, que en todo caso el problema que él planteaba es que hay tantas autoridades que pareciera que se cancelan entre sí, y allí queda solo o sola aquel que tiene que escoger entre ellas. Y ahí hay un problema también que tiene que ver con esta época y con la multiplicidad de autoridades.
En todo caso, multiplicidad de autoridades y a veces ninguna autoridad. Entonces, también se hace complejo porque esta complejidad, valga la redundancia, para asumir lugares de conducción, será en un tiempo en que está muy explícita o queda muy sobre la superficie la dificultad de la escuela como institución moderna para hacerle frente a los desafíos de la época. Casi como decirles que la escuela es definitivamente una creación de otra época, y sin embargo tiene que hoy, muy parecida a aquel momento de los orígenes del sistema educativo moderno, hacerle frente a los problemas de esta época. Dicho de otra manera, la escuela como sistema educativo moderno nace al calor de la revolución industrial. ¿Se acuerdan que decíamos la vez pasada? Y hoy como escuela y sistema educativo moderno tiene que hacer frente a un sistema de un capitalismo que ya no es industrial de manera hegemónica, es financiero. Por lo tanto, aquello que regula y organiza el capitalismo actualmente no tiene nada que ver con lo que regulaba y organizaba el capitalismo en momentos en que la escuela como sistema educativo comenzaba a erigirse y a hacerse fuerte. En todo caso, en aquel momento se destacaba la fortaleza de la ocupación en el espacio, a propósito de la metáfora de Henry Ford y sus plantas de producción de automóviles, o de George Pullman, como señala Richard Sennett en el libro La Autoridad, con su pueblo y ciudad destinada a fabricar vagones Pullman, que después conocimos como tales. Y hoy asistimos a un tiempo en donde quizás la fortaleza ya no es de la ocupación del espacio, sino más bien de el manejar el tiempo y particularmente la velocidad. Entonces, quien se destaca como una autoridad, entre comillas, tiene más que ver con lo fluido y lo espectacular de la velocidad y el tiempo. Y es Bill Gates, que puede estar en un cuarto piso al contrafrente en Nueva Delhi. O sea, ocupa un espacio muy chico comparado con Henry Ford. Pero la potencia de su capacidad en términos de capital es tan o más imperante que la de Ford en comienzos del taylorfordismo. Entonces, es complejo, pero eso también nos señalaba Bauman cuando contrapesaba a la modernidad sólida la otra modernidad líquida, y hoy estamos resbalándonos en esa tensión. La escuela también. Entonces vuelvo a lo que yo recién decía. Qué complicado dirigir en estos tiempos, y uno entiende por qué la autoridad está puesta en jaque. Pero además, siguiendo los aportes, a mi juicio, reinteresantes, del sociólogo Tenti Fanfani, que ustedes tienen para leer, y les va a servir mucho para analizar las escenas, él habla de que la escuela, en estos últimos tiempos, es una institución sobredemandada y subdotada. Miren sus escuelas, para decir rápidamente a qué me estoy refiriendo. Subdotada de las condiciones que uno necesita, y sobredemandada, porque sobre la escuela hay demandas que en otra época no había. Sin embargo, a veces la escuela es demandada por muchas más cosas que su propia función escolarizante. Hace rato la escuela es demandada por funciones de asistencia alimentaria, de asistencia social, a veces de asistencia psicológica, a veces de asistencia comunitaria, a veces de asistencia sanitaria, en tiempos de pandemia también. Entonces, es interesante también poder ver esta idea de una escuela sobredemandada y subdotada. En esas condiciones hay que construir conducción. Complicado, ¿no? Pero además, me gustaría agregar, porque hoy voy a agregar alguna idea de un autor italiano que yo admiro y suelo leer, y justamente por eso lo traigo acá, porque se los quiero convidar, que se llama Massimo Recalcati. Ya me oyeron hablar a veces de este autor que proviene del psicoanálisis. Y justamente como vamos a usar algo de Recalcati, y Perla Selmanovich es una destacada educadora y psicoanalista, está bueno tomar en cuenta quizás aquella idea preliminar del psicoanálisis propia de Freud, y es que ustedes saben que el psicoanálisis plantea que hay tres imposibles, y está bueno decirlo frente a mi pregunta inicial.
de cómo dirigir en tiempos en que la autoridad está puesta en jaque. Para el psicoanálisis hay 3 imposibles. Gobernar, educar y psicoanalizar. Entonces me parece interesante también estas contradicciones para poder pensar la época y la complejidad de la época. Porque a pesar de ser 3 imposibles, nos abocamos de manera sofisticada y esforzada a lograrlo. Sin embargo, el propio psicoanálisis planteaba que a veces o casi siempre resulta medio imposible gobernar, educar y psicoanalizar. Me parece interesante también ponerlo como idea. Y a propósito de Recalcati, quería empezar con unas ideas de Recalcati. Recalcati, repito, es un psicoanalista, escribió un libro que es este, se los recomiendo. Se llama La hora de clase, Massimo Recalcati. La hora de clase. Por una erótica de la enseñanza. Ese es el título del libro. Massimo Recalcati, La hora de clase, por una erótica de la enseñanza. Y saben que en su introducción y primer capítulo, que lo voy a compartir con ustedes porque no es parte de la estructura del programa, pero yo lo quiero compartir para que lo tengan en cuenta, lo lean, les va a gustar mucho, creo, y va a ser muy interesante para aprovechar el análisis de las escenas. Recalcati dice en La hora de clase que la escuela es una institución extraviada. Pero no lo hace con la hazaña con que lo hace buena parte de los medios de comunicación cuando caracterizan a la escuela como una nave a la deriva y supuestamente continúan a los pibes como chorros, feos, sucios y malos, especialmente a los jóvenes como violentos y a los docentes como adultos impotentes. Eso es una tarea percutora cotidiana de los medios. Recalcati no lo hace desde ese lugar. Lo hace desde un lugar productivo, creyendo en la escuela fuertemente como institución subjetivante. Dice que la escuela es una institución extraviada. Dice que el problema de la escuela hoy no es su rostro feroz. Yo le agrego, si me permite Recalcati, el problema es cómo poner la cara, le agregaría yo a lo que dice Recalcati. Él dice que el problema de la escuela hoy no es su rostro feroz, sino que ha dejado de parecer decisiva en la formación. Es más, el problema es su dramática evaporación, su vaciado de sentido. Lo que va menos es la relación del saber con la vida, dice genialmente en esta introducción Massimo Recalcati. Entonces, elabora esa idea de que hay cierto proceso de desertificación, a propósito de la idea de desierto, una desertificación absoluta del discurso educativo. ¿Y qué ofrece como buen psicoanalista? Ofrece la idea del complejo. El complejo de Edipo, el complejo de Narciso y el complejo, vamos a tomar esos dos. Toma también el de Telémaco, pero esos primeros dos complejos, y no se agarren la cabeza porque yo soy un devorador de otras disciplinas, entre ellas el psicoanálisis, pero conozco muy poco, así que está bueno tomar algo del psicoanálisis sin saber de psicoanálisis. Eso es lo bueno para leer a Recalcati. Ahora, esta idea de complejo, ¿por qué me parece interesante? Porque tanto Edipo como Narciso, Recalcati los toma como una especie de organizador inconsciente que guía la vida de los sujetos en formas individuales, pero también de los grupos y de las instituciones. Por eso la idea de pensar complejo Edipo, y desarrolla algunas ideas en torno a qué sería la escuela Edipo. Bueno, la escuela Edipo es aquella escuela de antaño, esa que añora mi tío Alberto, esa que añoran los restauradores del orden, aquellos que hablan de restaurar, ¿se acuerdan que hablábamos la clase pasada? Y que tienen que ver con el poder de la tradición y la autoridad del padre, de la fidelidad al pasado. Justamente la escuela Edipo se cimienta en esa particular alianza entre padres y docentes en detrimento de los niños y adolescentes. Edipo vive en el respeto culpable de la ley, pero también en su transgresión. A ver,
dice algo así como, Recalcati dice algo así como, ir a la escuela y rezar era muy parecido, para poder vincular la idea del padre en su doble acepción, del padre de familia y del padre a nivel religioso, que se fusionaban en esa figura del docente, en el que había que creer, a propósito de lo que después aporta muy interesantemente François Dubet, cuando desarrolla los pilares que sostienen el programa institucional de la escuela, o cuando también plantea Emilio Tenti Fanfani en su texto el concepto de efecto institución, como aquel enorme respaldo que estaba detrás de la personita docente. Entonces, el complejo de la escuela Edipo tiene que ver con justamente esta escuela que se estructura en función de este fuerte poder de la tradición y la autoridad del padre, de la fidelidad al pasado, donde claramente queda expresado un conflicto generacional, casi un conflicto en clave irresoluble, un conflicto, digamos, que no es productivo, sino que es más bien, parece destructivo, hijos versus padres, ¿no? Estudiantes versus profes, el deseo contra la ley. Y la verdad es que allí ronda la idea de la escuela Edipo, para pensar en esa escuela del pasado, en esa escuela, en todo caso, que se le asocia más a la cárcel y al encierro que a otra cosa. Sin embargo, dice Recalcati, para pensar en la época que estamos actualmente y empezar a confundirnos en el sentido productivo del conocimiento, dice, si la escuela Edipo es la del conflicto con la ley, con el padre, con el profesor, la de Narciso es la tragedia egótica de perderse en la propia imagen del mundo, reducido a la imagen del propio yo. Repito, si la tragedia de Edipo es la del conflicto con la ley, con el padre, con el profesor, los pibes, estudiantes con los profes, los hijos con el padre, la de Narciso es la tragedia egótica de perderse en la propia selfie. La tragedia egótica de perderse en la propia imagen del mundo, reducido a la imagen del propio yo. Narciso es una figura de la desconexión. En el centro ya no está la aspereza del conflicto, sino la confusión especular, ¿no? Dice Recalcati, esta transición de la conflictividad a lo especular, especular de espejo, de la disimetría a la asimetría generacional, coincide con la transición de la connotación sólidamente jerárquica que caracteriza a la escuela Edipo, hacia la horizontalidad líquida de la escuela Narciso, donde es cada vez más difícil encontrar la diferenciación simbólica de los roles. Por eso es que lo que aparece fuertemente ausente en tiempos de la escuela Narciso son los límites. Y acá es interesante empezar a pensar cómo hay un trastocamiento en la relación de las familias con la escuela. Aquella escuela Edipo que se basaba y sostenía en una relación fuerte entre los padres, y digo padres justamente por su condición patriarcal, porque incluso al decir padres, muchos omiten decir madres. Ahora, esa escuela Edipo patriarcal, en donde había una fuerte alianza de padres con docentes, pasa a una escuela más, según este autor, en clave egótica o Narciso, para pensar que como hay una nueva alianza entre padres e hijos que desactiva de alguna manera toda función educativa por parte de los padres. Y la idea de estos padres en esta época sería algo así como asegurarles el éxito a sus hijos en la vida sin traumas. Una vida sin traumas, una vida sin conflictos. La figura de Narciso exige la abolición del límite. Sería la formación reducida al mero principio de rendimiento. Preparar a los pibes para la competencia. El fracaso no se tolera, y mucho menos el pensamiento crítico. La asimilación del sistema ya no se produce a los golpes, a fuerza de golpes autoritarios como antaño, sino, escuchen esto, con el apagamiento del deseo y su vocación subversiva. Hay algo fuerte de eso en este tiempo que tiene que ver con el apagamiento del deseo
y su vocación subversiva. La escuela Narciso vive de una concepción eficientista de la didáctica, ya no asimilada a la cárcel o al hospital, sino a la empresa. Y ahí me parece que es interesante poder pensar que la crisis de la escuela coincide con la crisis más profunda de la palabra. Hay una especie de escuela-empresa de tiempos de Narciso y con una escuela ideológica a nivel edípico. O sea, lo interesante es que ya no aparece el conflicto en la escuela Narciso, porque hay supuestamente una realianza, una nueva alianza entre los padres y sus hijos, pareciera que en este caso en contra de los profes. Complejidades que plantea Recalcati y que yo quiero dejar acá, porque es una manera de invitarlos a leer esa introducción y esos capítulos. Les repito, la idea con Recalcati es sumarlo para la clase que viene, así que yo simplemente quería agregarles estas consideraciones y sí sumar más fuertemente el concepto que desarrolla Emilio Tenti Fanfani en Viejas y Nuevas Formas de Autoridad, con la idea de efecto institución. Importante idea. Efecto institución. ¿Y qué quiere decir Emilio Tenti Fanfani con esta idea de efecto institución? Y bueno, justamente se refiere a ese efecto cuasi automático que tenía el docente, que al ponerse con un guardapolvo enfrente de un grupo de estudiantes durante buena parte del siglo XX, lograba un estruendoso silencio. Porque el Estado lo investiga de una autoridad a través del título que le concedía como profesor, como maestra. Y eso parecía funcionar a través del enorme respaldo que había detrás de ese docente singular. No porque el docente o la docente no tuviese una capacidad personal o singular destacable, sino porque lo que estaba, en todo caso, con la fuerza gravitante era ese efecto que le daba el enorme respaldo y sólido respaldo de la escuela, de la sociedad, de cierto capitalismo sólido y de verdades absolutas. Por eso es que es interesante cuando Tenti Fanfani plantea la tensión entre la autoridad del efecto institución, aquel efecto de autoridad que reclama mi tío Alberto y todos sus secuaces, en contraste con lo que Ehrenberg, un sociólogo, diría ser la fatiga de uno mismo, eso que son ustedes y yo en este tiempo. O dicho de otra manera, el contraste entre la autoridad del efecto institución y el ser un actor o una actriz en estado de estreno permanente. Imagínense esto último que estoy diciendo, si no es parecido a lo que a veces somos. Una actriz o un actor en estado de estreno permanente, sujetos a, ¿no? Miren como si yo usara un control remoto, sujetos al control remoto de un pibe que va pasando entre química, biología, matemática, educación física, inglés. Qué complicado. Y vuelvo a la pregunta que guió cuando empecé a hablar, que yo les decía justamente, ¿cómo dirigir en estos tiempos las escuelas? ¿Cómo construir autoridad cuando está tan puesta en jaque? Y ahí va esta idea que plantea Tenti Fanfani con el concepto de efecto institución. Y para terminar con algunos de los aportes, antes de entrar a otra idea que quiero comentar y hacer el ejercicio vinculado a la escena de la película, quería comentarles que François Dubet, en su texto que ustedes tienen para trabajar en la clase 3, y que seguramente han leído, plantea justamente, y eso me parece interesante a nivel conceptual, cuáles son los rasgos del programa institucional, digamos, ¿no? Digamos, la tesis que plantea Dubet en Mutaciones institucionales y o neoliberalismo tiene que ver con el gobierno de los sistemas educativos, ¿no? La ampliación de la empresa de la escuela en la formación de los individuos en la modernidad asumió una forma escolar y un modelo de socialización con las características de un programa institucional. ¿Pero qué significa un programa institucional? Tiene la propia connotación
informática. Es un programa como un programa informático, que justamente le da el ejemplo porque hay algo del programa que se mantiene, por más que la escuela sea chilena, argentina, soviética o cubana. Hay algo del programa institucional moderno que se mantiene más allá de ciertas variables ideológicas. Interesante aporte de Dubet. Vuelvan a leer ese texto con esto que estoy diciendo ahora, porque justamente hay ciertos rasgos de ese programa institucional que son inmanentes, que se plantean y se mantienen constantes. ¿Cuáles son? Bueno, uno, lo que Dubet plantea como valores y principios fuera del mundo. Porque la escuela es como una ciudad ideal. Se ubica en el reino de los principios sagrados que no deberían ser justificados. Hasta arquitectónicamente, yo les conté la vez pasada y les vuelvo a repetir, la escuela, si ustedes se fijan en muchas localidades, las escuelas están construidas entrando en el terreno, para justamente separar lo mundano de la propia escuela como ciudad ideal. En la concepción positivista moderna de la escuela, aparece esta idea de los valores y principios fuera del mundo, la escuela como ciudad ideal. Por eso es que también aparece muy fuerte esta idea de la escuela como neutral, la escuela como aparte de la sociedad de la que forma parte. Por eso es que hay muchas concepciones de pedagogía que hay que entenderlas en esa clave. Por eso es interesante escuchar estos rasgos que sostienen este programa institucional que desarrolla Dubet. Otra, la vocación. ¡Oh! ¿Cuándo no? Y acá me van a ver crítico. Yo soy bastante crítico de la vocación. Seguro que alguno de los... Somos 84. Estará pensando, Brenner está hablando en contra de la vocación. Pero si eso es lo que nosotros tenemos, vocación, momentito, tenemos vocación, pero especialmente tenemos profesión. Porque a veces, con el amague de la vocación, nos despojamos de nuestra condición de trabajadores. El amor a los niños. Claro que hay amor a los niños y a las niñas, pero somos trabajadores de la educación. Entonces, ¿saben qué? Si me dejan, en vez de la vocación, prefiero hablar de la pasión. Ese es el tercer complejo que le agregaría a Recalcati, y de lo que a veces no hablamos tanto, porque si algo tenemos los docentes para inyectar es pasión. Y el apagamiento del deseo que critica Recalcati hay que contrastarlo con la fuerza de la pasión. Eso tenemos los docentes para llevar a las aulas. Por eso es que traigo esa discusión también con Dubet, porque él decía justamente que la idea de vocación que sostuvo el programa institucional de la escuela tiene que ver con los docentes que encarnan los valores de la escuela y enseñan por vocación, representantes de los principios sagrados. Y piensen esto, así como había que creer en el cura previamente a la modernidad estatal, ahora hay que creer en el maestro. Y allí hay un relevo en la creencia, pero no en la fuerza de su capacidad performativa. Por eso es que yo dejo picando esta idea de vocación que sostuvo y sigue sosteniendo fuertemente la idea de el programa institucional de la escuela, que después entró en crisis. Pero los tíos Alberto te hablan de vocación. Por eso pegó fuerte cuando hubo alguien que conducía los destinos de la provincia de Buenos Aires y quería reemplazar a los docentes. ¿Se acuerdan? Cuando querían reemplazar a los docentes, ¿por qué? ¿Se acuerdan de Por eso? animadores Por voluntarios. culturales. Por Por voluntarios. animadores, por Muy bien. voluntarios Entonces los voluntarios eran sociales. muy bien. Entonces en ese momento, buena parte de la sociedad y los tíos Albertos, de 60 pero también de 20, aprobaban esa particular mezcla y alquimia entre un voluntario. Voluntarios. Claro, lo que pasa es que voluntario remitía en ese momento a una particular mezcla entre hada madrina y mercenarios. No hay que olvidarse, los docentes tenemos que recordar lo que la sociedad tiende a olvidar. Entonces guarda con el guarda y con los voluntarios. Y la tercera cuestión, el tercer elemento que desarrolla Dubet en ese texto es la escuela como santuario. Sí, digamos, la escuela como santuario remite a una disciplina escolar propia y autónoma, diferente de la de la familia. Justamente ese modelo de la escuela santuario, donde hay que creer en el docente como se creía en el cura, justamente se rompe con la masificación escolar. Cierro estas ideas de Dubet,
justamente los procesos de expansión y luego masificación escolar que sufrimos en el siglo XX, justamente lo que hacen es hacer explotar estos rasgos del programa institucional que justamente luego en el mismo texto Duvet desarrolla como desencantamiento del mundo, para explicar aquello que implosiona los valores y principios fuera del mundo. La profesión reemplaza a la vocación, para revisar la idea de vocación. El fin del santuario. La incorporación masiva de estudiantes, especialmente en la secundaria, rompe con el santuario y complejiza la organización de la escuela. El exterior, el mundo, ese mundo que tenía que estar separado, lo mundano que tenía que estar separado de la escuela, se mete. Y se mete sin pedir permiso. Nos pasa hoy con la ESI. Por suerte se mete sin pedir permiso. El tema es recoger el guante. Ya las cosas en la escuela se meten por las rendijas de las ventanas, por la puerta, por el costado y por los propios pibes. Los problemas del barrio se meten en la escuela y no puede la frontera de la escuela separarlo. Las fronteras de la escuela son muchas más porosas hoy respecto del contexto que la condiciona. Hasta aquí algunas ideas que intenté sistematizar en torno a los aportes de Duvet, de Tenti Fanfani y las ideas de Recalcati. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna queja? ¿Alguna A mí me reivindicación? gustaría, perdón, quiero poner Andrea, dale. un ejemplo sobre el concepto de la escuela como institución subdotada y sobredemandada. Me dijo un padre el otro día en una reunión que nosotros éramos un fitito corriendo una carrera de Fórmula 1. Y me parece que es el ejemplo que explica el concepto. Nada, quería aportarlo. Bueno, una imagen bien elocuente, está bueno para pensar en las metáforas, para poder pensar esta idea que desarrolla Tenti Fanfani. Está bueno, Andrea, está bueno. Hay bastante a veces de fitito tratando de soportar la carrocería de un Mercedes-Benz. Profe, le hago una pregunta. No pude bajar yo el texto de Tenti Fanfani. Me dice que no está disponible, no sé si le pasó a los demás compañeros, pero no pude bajarlo. Los otros sí, pero el de Tenti Fanfani no. ¿Los demás compañeros leyeron el texto de Tenti Fanfani? Sí, sí. Ahí está. ¿Podrás comunicarte con algunos compañeros así accedes al texto, Paola? Bueno, porque a mí me dice que no está disponible o que no pueden acceder los estudiantes. Una cosa sí me sale desde ayer. Lo intenté la semana pasada y ayer lo quise y no. De todos no me modos, deja ahora. Lo puede buscar por internet también. Claro, a veces, generalmente muchos textos que yo pongo no solo están disponibles en el campus, sino también en el internet, pero bueno, si no le pido que alguien, mientras yo sigo hablando en la clase, ponga el link y ya Paola puede servirse de ese link, pero si vos buscás el texto con el nombre del texto, lo encontrás. Bárbaro, profe, gracias. De nada. ¿Vos estás en el grupo de WhatsApp? Sí. Ah, Sí, porque sí. ahí dijeron los compañeros que lo enviaron ahí. Si no, lo reenviamos ahora y Entonces así lo tenés. habrá otro grupo. Yo estoy en uno y hay muy pocos participantes, así que bueno, después si Lo acaban de colgar en un PDF, Paola, en el chat, ya está colgado. Bueno, gracias. Bien, sigamos rodando la pelota. A ver, ¿alguien más quería comentar algo antes de que pasemos a hacer el ejercicio con la película que elegí para trabajar hoy? Sí, yo. Fernando, adelante. Sí, quería recalcar también que en estos momentos no recuerdo, estaba haciendo memoria, el autor de un texto que leí particularmente en la escuela, no en la formación, que hablaba respecto a ese papel que tenía la escuela como, primero, digamos, como una institución disciplinadora y actualmente como una institución de control. Y cómo eso, digamos, estas particularidades que tenía la escuela siempre estuvieron en conflicto, porque si bien la escuela no debería ser tan ajena a su contexto como veníamos hablando,
presenta cierta verosimilitud con la realidad, pero no es la realidad en sí, sino que es como si bien usted decía, era algo cerrado, como algo interno, aparte de que la escuela también compartía cierta estructura con lo que es las fábricas, ciertas herencias religiosas de lo que son, como por ejemplo, los actos escolares y demás, y cómo todas estas variantes actualmente también entran en conflicto, y ahora lo veo más evidente en este contexto de la virtualidad y la pandemia, el hecho de que como todas esas tradiciones, en un intento de, por un lado, no replicarlas, y por el otro, que se sigan replicando implícitamente, genera esta crisis y este quiebre, que hace difícil, como si bien dijeron anteriormente, el hecho de construir una conducción que sea muy eficiente o muy amena o muy humana. Entonces ahí está todo el conflicto y toda esa disonancia que se presenta. Valioso aporte, me parece muy bueno, porque aparte no sé de quién era el aporte, pero tomás cosas que me parece son interesantes para poder describir o comprender mejor una institución disciplinaria como la escuela, y muy bien lo hizo Foucault en su Vigilar y Castigar, donde justamente compara la escuela con otras Creo que era instituciones. ese, profe, me parece. Es Que habla de la idea del panóptico y demás. Eso de Bentham, de Jeremy Bentham, Claro, eso no. Claro. Me lo parece que dice Fernando tiene razón, porque es como que esa arquitectura entra en crisis, porque ya no es la estructura de vigilar y castigar, ya no tiene esa connotación en este momento. Entonces claro, es interesante porque en la lógica del panóptico de Bentham es esa manera de controlar a los otros sin que esos otros sepan que están siendo vigilados, se transmuta en una autovigilancia, especialmente a través de las lógicas especialmente virtuales y de uso de celulares y del WhatsApp, que hoy a veces pueden ser hasta mucho más efectivas desde el punto de vista disciplinario que el propio panóptico de Bentham en tiempos de preeminencia de la escuela como institución moderna, claro, que él compara con la cárcel, con el hospicio y con la fábrica. Pero es interesante esto que planteas. Por eso, ya ahora su capacidad como institución disciplinaria perdió ese eje, pero ya es más una institución de control, podría pensarse, ¿no? Totalmente, es re interesante, tal cual. Las sociedades de vigilancia y las sociedades de control con Deleuze son aportes interesantes que trae, sí, que daría para dar unas roscas y unas vueltas más, pero muy interesantes, sí, está bueno, Fernando. Bueno, ¿les parece que vayamos a hacer un ejercicio con nuestra escena de la película Machuca? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven bien? A ver, hagan así porque son un montón. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Lo vemos? Bueno, buenísimo. A ver. Bueno, de vuelta contextualizo. Vamos a hacer de vuelta un ejercicio como hicimos la vez pasada con una de Avellaneda. Gracias por poner el ok. Así ya veo cómo estamos. Somos 81, somos un montón. Bien. La idea es compartir, repito, una escena como un texto. Yo sé que soy un poco redundante, pero creo que viene bien redundar porque tiene que ver también con la consigna de la evaluación, y yo prefiero ser redundante y volver a pasar que quedarme sin decir. La idea es poder tomar un fragmento de la peli para analizarlo como texto, que es lo que van a hacer ustedes después cuando ahora conformen los grupos y se lancen a armar esta evaluación. Pero viene bien lo que estamos haciendo ahora en consonancia con lo que hicimos con Luna de Avellaneda. Repito, vamos a ver una película, es un pequeño fragmento de un par de minutos, de una escena de Machuca. Si pueden, mañana o el fin de semana, con la familia, y si tienen Netflix, vean Machuca, porque está disponible, y si no, búsquenla en internet. Pero en este caso vamos a ver la escena, y si alguno de ustedes dice, pero si no veo la película, no entiendo la escena, no, porque la idea es que lo que yo te pido acá y lo que te voy a pedir en la consigna de la evaluación es que analices la escena, independientemente del contexto del que forma parte. Entonces, vamos a ver la escena de Machuca. Y la pregunta que tiene que seguir de alguna manera en la cabeza de cada una y cada uno de ustedes es: ¿de qué está hecha esa autoridad? O ¿cómo se expresa esa autoridad que ves en la escena? Ustedes después podrán hablar y decir a qué autoridad me refiero. Bueno, puede haber más de una autoridad en esa escena.
El tema es que puedan ustedes configurar y construir algunas explicaciones, algunas descripciones respecto de esa escena, hoy con lo que ustedes digan, con lo que tienen en su lectura de lo que venimos leyendo hasta ahora, que son muchísimas ideas y conceptos, algunas de las cosas que planteé yo hoy, en estos minutos que estuve desarrollando algunas hipótesis. Así que vamos a ver este fragmento. Si me permiten, yo voy a abrir el fragmento y a ver si me funciona el tema de que la vez pasada, ¿se acuerdan que no funcionó bien? Pero a ver si me funciona el tema este, si no me va a ayudar Nico. Pero bueno, vamos a compartir pantalla. Yo conozco a él. Es el hijo de la señora que le da la... ¿Se escucha bien? ¿Se ve y se escucha? ¿Sí? Bárbaro, bárbaro. Buenos días, boys. Good morning, Father. Aquellos que hayan reparado que el bulletin board es para leerlo, se habrán dado cuenta que hay algunos cambios en el colegio. Tenemos nuevos compañeros. Estos amigos viven muy cerca de aquí. Muchos de ustedes se habrán cruzado con más de alguno en el camino. ¿Cómo? Si viven unas cuadras de aquí. ¿Sí? Yo conozco a él. Es el hijo de la señora que le da la ropa en mi casa. Hola, Cristian. Mira, qué bien. Ahora son compañeros. Espero que los recibamos correctamente, como se recibe a un hermano, a nuevos amigos. ¿Ok? Good. Bien. Por favor, niños, vayan a sus asientos. Pase. Un momento. No quiero que los nuevos se sienten juntos. Usted, sí, usted, tome sus cosas y vaya a sentarse allá. Más ánimo. ¿Y usted, cómo se llama? Pedro Machuca. No escucho, más fuerte. Pedro Machuca. ¡Más fuerte! ¡Pedro Machuca! Así está mejor. Hay que hacerse escuchar, Machuca. Toma tu lugar. Allá. Usted. Ahí. Usted. Allá. Usted. Aquí. Y usted. Allá. Bien. Goodbye, children. Hay que hacerse escuchar, Machuca. A mí me parece una escena interesante. Quizás lo que no dije y puedo decir ahora es que es una escuela católica, un personaje entrañable como McEnroe, que es este padre, profe, director. Falta muy poco para que Pinochet derribe el gobierno de Allende. Y en esa escuela también se producen las situaciones dramáticas que vive la sociedad chilena. Bueno, a ver. Abrimos micrófonos. ¿De qué está hecha esta autoridad? ¿Qué cosas ven en la expresión de la autoridad o quiénes son la autoridad en esta escena? ¿Qué cosas aparecen? ¿Quién quiera tomar la palabra?
Pueden también escribir. Se ve lo de efecto institucional. Como que entra el director y todos calladitos, todos quietitos, ¿no? Bien, bien. Hay algo de eso que se ve del efecto institución que trabaja en Fanfani. Está bueno lo que decís, Ayelén. Bien. Sigamos abriendo. Bueno. También puede ser que se vea un poco este efecto de empoderador que tiene, ¿no? Ahí. Lo veo, ¿no? Como usar por ahí la parte más institucional por parte del director que entró o el profesor, como una cuestión de usar la educación como una herramienta de poder, de establecer autoridad, ¿no? Como esto que dice también, creo que Fanfani, no recuerdo bien ahora el texto, pero que habla sobre una parte, un efecto empoderador que tiene. Es interesante lo que estás diciendo, Luis, porque así como recién Ayelén marcaba que este silencio que se da cuando el padre McEnroe entra, que tiene que ver con ese orden, esa disciplina, ese ordenamiento normativizador que está escribiendo Hugo en el chat, también hay algo interesante de empoderamiento para mezclar las cosas. No sé si vas por ahí, pero cuando vos decís empoderamiento, yo digo, cuando este profe le hace repetir su nombre a Machuca y le dice, hay que hacerse escuchar, también hay algo interesante desde el punto de vista del empoderamiento. ¿Sí, Fernando? Sí, también iba a hablar de eso, que es como un empoderamiento simbólico, porque el chico recién logró tener ese empoderamiento después de la habilitación que le dio el director. No sé si en otra situación, por ejemplo, alguno de los chicos si hubiera levantado la voz frente al director, él hubiera reaccionado de la misma manera. Me llamó la atención desde ese lado, porque era como un empoderamiento simbólico, como que se me habilitó a que yo cumpliera con cierta libertad para expresarme, pero después de que se me habilitó, no que ya nació de mí y fue permitido. Bueno, qué interesante esto que están diciendo y lo que van escribiendo. A mí me parece interesante ver la paradoja, la condición paradojal del poder o de la autoridad, porque este mismo tipo que aparenta ser representante de esa autoridad, entre comillas, tradicional, también está empoderando a un pibe de los sin voz, de aquellos que están entrando a la escuela y que son de los sectores subalternos, ¿no? Se darán cuenta que la escuela estaba intentando hacer un experimento que por supuesto después fue condenado al fracaso por las condiciones políticas, pero que quizás hubiese también sido condenado al fracaso si no hubiesen cambiado las condiciones políticas. No lo sé, es contrafáctico, pero me parece interesante. Como que le da una autoridad, como que le da un lugar de poder también. Claro que sí, Hugo. Claro, claro. Qué fuerte. Sí, me parece, me parece como que no es menor a quién le da ese poder, ¿no? A quién le otorga ese poder y ante quiénes. Me parece que es desde el simbolismo y el peso que tiene esa autoridad como director en ese momento, que sea él el que le conceda, digamos, el beneficio de la autoridad de levantar su voz al hijo de la lavandera del que estaba sentado, me parece que tiene un simbolismo y mucho peso, me parece, desde lo institucional también, ¿no? Un posicionamiento político, básicamente, que es también lo que muchos textos hablan de tomar una posición política, que la escuela es política también. La escuela es política, está bueno lo que decís, Adriana, pero también lo que dice Julieta, permítanme tomarlo, cuando él habla del momento de cambiarlos de lugar, que detiene, cuando la profe de inglés quiere seguir, y él dice, momento, a ver, usted ahí, usted acá. Eso que vivimos varios, que nos ha pasado, es interesante también para ponerlo bajo escrutinio, porque cualquiera podría decir, él está intentando con esa acción que ostenta arbitraria, está intentando mezclar a los que por sí solos no se estarían mezclando. Ahora, yo incorporo acá un elemento para pensar, y a mí me viene preocupando hace tiempo, y creo que ustedes van a coincidir conmigo, por lo menos para pensarlo juntos, y es que somos herederos, no solo de un modelo de una autoridad de la imposición, que eso lo vimos la vez pasada, y hoy lo estoy volviendo a decir, sino que también somos herederos de cierta equivalencia entre la autoridad como imposición, pero la inclusión también como imposición. Cuando en realidad es interesante pensar y tensar la cuerda entre la inclusión e imposición y la inclusión construcción. Entonces yo digo, es bueno e interesante y noble
aquello que persigue McEnroe cuando dice, momento, usted, acá, porque los quiere mezclar, para que no se junten ellos del modo que se juntan siempre. Pero la inclusión o la integración no es algo que se puede imponer, sino es algo que debe construirse. Y ahí tenemos otra paradoja pedagógica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso me pareció interesante recuperar. Pero ya venían con una construcción de autoridad. O sea, ya lo ven al director o a ese docente y ya ven que es la autoridad. Para ellos ya es la autoridad. Ya es algo innato que lo vienen desarrollando de hace tiempo, no es algo nuevo. Ajá. Claro, pero esa misma autoridad es la que dice hay que recibir de buena, ¿cómo era? Hay que recibir correctamente a los compañeros. O sea, que esa autoridad que me estaba habilitando el empoderamiento, a su vez me está haciendo subversivo si yo me empodero cuando no me lo habilita. Entonces ahí creo que también está la paradoja. Por lo que veo en la película, que no la vi, pero me da como esa, entender, como que me muestra el tire y afloje. Está bien. Gritá como hizo el nene, pero después recibís correctamente como te digo, te sentás con quien yo quiero. Yo lo veo desde ese lado. Bueno, pero habrá que ver, porque está bien, es una mirada, pero a ver, sigamos viendo. A ver, repito, Fernando, y le aclaro a través tuyo, le aclaro a todos, no importa la película. El análisis que yo pido es de la escena. Después la peli mirala, pero es de la escena. Tomando en cuenta la escena, lo que estás diciendo es pertinente, es para pensar esta paradoja, esta contradicción de yo te empodero haciendo valer tu nombre, pero también te disciplino ubicándote en un lugar. Bueno, es parte de las paradojas de la pedagogía moderna. Después leeremos a Mériès. Mériès en Frankenstein Educador se ocupa de eso, de las paradojas y las contradicciones de la pedagogía moderna. ¿Saben de quiénes? De nosotros, de todos los que estamos en este Zoom, de los 76 que somos ahora y de los que se fueron, cuando éramos 82, somos herederos de las paradojas y las contradicciones de la pedagogía moderna, que las expresa en esta escena el querido McEnroe, pero que yo me aseguro o me arriesgo a decir que nos ha pasado nuestra manera de gobernar cualquier actividad en las aulas, en algún patio y por qué no en algún pasillo. También Perdón, está el buenas profesor. noches. ¿Puedo? Vamos a ordenar. Pidamos. Alejandra primero y después sigue Juan. También a mí me pareció que estaba la docente, ¿no? No estaba muy de acuerdo con la idea, por esto de como que también se le impone al adulto que está frente al salón esto. Qué interesante esto que decís, Alejandra. Esa profe de inglés, el deseo que tenía más grande era que se fuera el director para, en todo caso, vamos. O sea, ¿no? A ver, bueno, muchachos, y ella dice, pará, tengo algo más. Ahora los voy a sentar de una manera. Pero la profe no estaba muy a gusto con, me parece, la invitación a ciertas cosas que hacía este dire. Me da la sensación. Hipótesis. Y paradójicamente muchas veces nos pasa en la escuela. Cuando llaman de un equipo de un servicio local o de algo para incluir a algún niño, y yo tengo 30, ¿me lo vas a poner a mí? También nos pasa. Buena analogía, interesante comparación para pensarnos, está bueno. A ver, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, justo Ale con lo que comenta me da el pie para dar con más peso lo que quería compartir, porque automáticamente cuando estaba la escena mostrando de usted se sienta acá, usted se sienta allá, me hizo acordar a una situación hace un par de años atrás, donde yo trabajaba y yo estaba en la situación de esta profesora de inglés. O sea, llego a dar mi clase y me encuentro en el escritorio el diagrama del aula por una situación que se había dado en donde estaba estipulado cómo se tenían que sentar los alumnos y todos los docentes teníamos que respetar y controlar que cuando ingresábamos a dar la clase, esos alumnos tenían que estar sentados así. Cuando la situación no se había dado en mi hora, en mi clase, pero teníamos que aceptar esa normativa. Entonces decía yo, la autoridad también, no tan solo con los alumnos, sino también con los docentes, cómo a veces tenemos que aceptar esa autoridad, digamos, ¿no? Está muy bueno lo que decís, tenés razón, tal cual. Y acá agregan algunos compañeros. Perdón, alguien quería. Sí, sigamos. A ver. Paola.
por otra parte, cuando entran los alumnos se nota que no tienen, bueno, el uniforme, el guardapolvo, y hace la diferencia del otro, ¿no? Estos son los nuevos, y bueno, no estar vestido como la escuela manda es como que marca, bueno, estos son los que vienen nuevos, los de afuera, los otros, mientras ya podría haberse dado de otra manera, ¿no? Marca mucho el otro, el diferente. La desautorización que hace el director cuando la docente le dice, bueno, siéntense, como diciendo, pueden sentarse juntos, no, necesito que se mezclen, pero no los estás mezclando, los estás haciendo diferentes ya como los paraste y como los presentaste. Interesante. Sí, yo me detengo en la cuestión del uniforme, todos los chicos, todos los estudiantes así prolijos, y los paria, ¿no? Los nuevos ahí al frente. Hay un detalle que me pareció súper, o sea, enriquecedor a mí, me sumó, fue cuando pasa el señor de maestranza con el escritorio, no sé si lo notaron, pasa con los escritorios para acomodar, y el director en ningún momento le dice nada, pero esa orden ya está dada subliminalmente. Otra vez el rol de poder, ¿no? La autoridad. El director, por favor, ubica esto allá atrás, y la docente pintada sin poder decidir, ¿no? Me parece súper rica la escena, más allá de lo que pasa, sino lo no verbal que sucede también. Sí, está bueno lo que decís, pero yo también ahí quiero ser un poco disruptivo, porque a veces es fácil condenar rápidamente al director. Y muchas veces hay docentes que prefieren recostarse en la comodidad del malo, que es el director, de la mala, que es la vice. Y la verdad es que a veces está bueno pensar que los vínculos de autoridad se construyen. Hay muchos colegas docentes que prefieren recostarse en un lugar de víctima o de no involucrarse, poniendo en el lugar de malo al director, lo cual no deja de ser cierto, Paula, de que muchas veces el dire o la dire asume actitudes arbitrarias, pero en ese sentido me parece interesante pensar en la construcción de equipo. Claramente se ve que esta docente no comulga con el dire. Ojo, pueden no comulgar, yo fui dire de escuela, pero eso no quita que haya decisiones de equipo. Acá parece no haber mucha decisión de equipo y que ella va por juega un partido y él juega en este momento en la oficialidad, que después con lo que pasa en la peli cambia rápidamente, pero lo que decís es interesante para pensar también la tensión entre directivos y docentes, a propósito de que alguien antes comentaba algo del capítulo sobre el tema de los directores técnicos, y que yo les ofrecí para pensar en todo caso la relación de el directivo, termino esta idea, la relación del directivo con no solamente los estudiantes, porque un directivo digamos, acompaña la trayectoria de los estudiantes, que es esta escena que vimos, pero también un directivo, por lo que está diciendo Paula y lo que comentaba Paola, también tiene la responsabilidad de acompañar la trayectoria profesional de los docentes. Por eso está bueno también ver en un momento la situación entre un docente y otro docente, que es un directivo y la profe de inglés, porque ustedes en las escenas que tienen para analizar van a tener en un caso a dos docentes conversando en la sala de profes, y el otro caso es una docente en una entrevista con la directora. Por eso me parece interesante que lo que está fuera de campo, por más que esté fuera de campo, no está fuera de análisis. Que en una escena no haya pibes no significa que no los tengamos presentes para hablar de ellos. Por eso me pareció interesante esto que están diciendo. Sí, perdón, Anabela, ¿quién quería decir algo? Sí, retomando un texto que usted había dado que se llama La gestión escolar, ¿puede ser? De ese estaba hablando. Bueno, es cuando habla la parte de que el director tiene que hacerlo jugar el mejor partido, ¿no? Yo lo interpreto como cuando él le dice que lo diga más fuerte, es como que le da más poder a ese chico. Bueno, que no se sienta de afuera, digamos, sino que se sienta con más poder, que todos sean iguales. Bueno, es otra mirada. Me encanta, no lo había pensado así, pero mirá qué bueno que está la lectura que hace cada quien, así que te agradezco ese comentario. Bueno, yo lo había pensado más en ese texto, en la relación del dire con un colega, y vos lo traes en este caso con Machuca, y está buenísimo lo que decís, porque en realidad este director, que también uno puede criticarlo por arbitrario, en ese momento, bueno, un poco también es algo de eso decía Fernando, está empoderando a Machuca, o sea, un pibe que se mete en la escuela y que es parte del ejército de los silenciados, del ejército de los sin nombre, de los, en todo caso, de los nadie, según Galeano, que fueron nadies durante casi un siglo en la escuela secundaria, de repente un dire
les dice que digan su nombre. Y en ese momento los empodera porque hace que los demás escuchen cuando Machuca grita su nombre, perteneciendo a quienes fueron silenciados y lo siguen siendo en el grupo de pares, por muchos motivos. Pero es interesante también ver esto de cómo un adulto, sea Dire, sea la vice, sea la profe o un preceptor, puede también generar condiciones de mayor equidad en la distribución de la palabra. Interesante para pensarlo en términos de poder, no solamente por el sector social al que pertenece un pibe, sino también en términos de género, donde muchas veces la voz que se torna dominante es masculina respecto de la distribución de las voces en algunas materias o para algunas decisiones en las escuelas. Interesante para pensar esto que decís, Anabela, y yo lo sigo diciendo para estas otras cosas. Profesor, eso pasó también en Todo Comienza Hoy. Bueno, tal cual. A ver. Ahí se entrecorta, Alejandra, a ver, de vuelta. Sí, que hoy eso también lo vi reflejado en Todo Comienza Hoy, en la figura del director, cómo apuntalaba a cada docente en la mirada de la institución que quería. El momento del robo, cuando todos estaban ahí, hubo muchos momentos, en el momento de cuando encontraron muertos el nene y los nenitos y la mamá, donde estaba la escuela y era el director el que estaba también apuntalando a los docentes en todas estas situaciones. Te agradezco, Alejandra, porque está bueno que traigas, Alejandra, esto del ejercicio que hicieron, que lo hicieron muy bien, así que agradezco este comentario porque viene muy bien para también ponerlo en relación. Sí, Juan, ¿qué decías? No, que justamente también este mismo director tuvo como actitudes así de autoridad o de abuso, porque cuando en su enojo, cuando la echa a esta señora, creo que era representativa de no sé de qué parte de lo social o algo que le culpa de que no hacen nada, medio como que la saca a empujones y que le crea toda una situación a él, después desde sus jefes, que de hecho tiene una inspección en la escuela y demás. Él hace ahí un ejercicio de la autoridad y tiene que ver con el género porque la saca a empujones. Y después viene la otra parte contra él porque aparece la otra persona nueva y que con mucho más poder, con mucho más postura, lo frena ante su actitud. Entonces ahí también vi yo como que hay un juego de poder importante del director, como también después las otras actitudes que comentaba la compañera, ¿no? Claro, está bueno. Yo puedo ver también que quizás el director no supo elegir la estrategia, porque vieron cuando entran los chicos que le dice, seguramente algunos lo conocen, sí, él es el hijo de la que limpia en casa, hace esa aclaración, marcado. Después cuando la maestra les dice, pasen, pasen, iban a ir al final, porque las mesas fueron puestas en el final, todas juntas, una al lado de la otra, donde terminaba la clase. Y quizás él buscó la estrategia de la integración, pero no la usó bien, de querer agruparlos en otro, que no se pongan juntos, que se conozcan, pero en el autoritarismo ya puro, neto, que él traía, quizás no supo utilizar una estrategia buena, para mí también. Creo que tuvo buenas intenciones, pero no fueron buenas, no fue bueno. Pero Mari, mirá, está bueno lo que decís, pero mirá qué interesante lo que dice Martín. A mí me gusta lo que dice Martín y lo quiero leer, ¿no? Dice, de hecho el resto de la clase se ríe cuando Machuca le grita. Qué interesante esa observación que hace Martín. Entonces dice, me da la sensación que no hubiera dejado que nadie le grite, pero en ese momento el alumno nuevo se lo deja pasar y hasta lo felicita de algún modo. Qué buena observación, Martín, porque hay Lidia, soy la otra. ¿Cómo? Estamos los dos y soy Lidia la que escribió. Ah, perdón, no te quiero quitar la autoría, yo leía a Martín, perdón, Lidia. Todo bien. No, bueno, Lidia, qué bueno lo que ponés, o sea, es interesantísimo. Yo creo que hay un movimiento ahí de este adulto que se da por lo que ocurre, digamos, ¿no? Y está bueno y vos lo estás explicando muy interesantemente. Por otra parte, creo que hay una falla de autoridad en el sentido de que no habló nunca con la docente. A la docente también la sorprende la presentación de los nuevos alumnos, como que no hubo una comunicación. La mirada de la docente al director y a los nuevos alumnos es como
No lo tengo sabemos. nuevos alumnos. No, es una conjetura, Paola, no lo sabemos. Ponele, está bueno hacer conjeturas. O sea, pareciera, en tu caso, que no hubo una... Pero podría haber sido un acuerdo del equipo y la docente faltó en la reunión de docentes cuando se comunicaron con esto y decidieron que iban a avanzar con esto. Va, digo yo, puede que sea como yo no vi decís la vos, película igual, pero digo, por la mirada que hace la docente y como lo que decías vos hace rato, como que ella quería seguir. Claro. Quería seguir, como que no hubo un cambio de ella, sí me parece algo así como sorprendente. Tal cual. Pero el seguir también podría ser como esto de no querer incluir, ¿no? Porque por lo que se ve es una escuela de gente de plata, digamos, ¿no? Y el incluir al hijo que por ahí no trae ningún contenido de inglés y a ella le está interesando más el contenido y el seguir y no darle importancia a la llegada de estos chicos y incluirlos, ¿no? Así que Qué buena hipótesis, también, qué buena hipótesis que está haciendo sí, Roxana. En esa hipótesis porque que desplegas, también está bueno pensar que hay que ver si esta docente está de acuerdo. y entiende que Aceptarlos. estos chicos van a, entre comillas, obstaculizar el aprendizaje del inglés. Exactamente. Ella estará capaz diciendo sin decirle a nadie, ¿y ahora yo qué hago con estos pibes que no deben saber? ¿Cómo arranco con ellos? ¿Cómo les Exacto. No deben enseño salir... a decir de wall, de father y de mother? Miren mi buen inglés, o sea, de madera, pero bueno, ella habrá de justamente preguntarse lo que vos estás pensando igual que yo, tal cual, o no. Pero y son también el hipótesis. tema También el de la puede ser, ropa. profesor, Perdón, también puede ser la institucionalidad de la escuela. Quizás la docente venía con una institucionalidad previa donde la figura del director entra después en lo social y quiere introducir a esa escuela que viene de una impronta esto de inclusión. Pará, y te paro ahí, los paro a todos y digo, voy a hacer de vuelta un poco más polémico, perdónenme. A veces también puede equivocarse un dire, y es fácil decir con el resultado del lunes puesto, qué autoritario, qué duro, ¿saben qué? Pero a veces hay que cabalgar las escuelas que ustedes cabalgan cotidianamente, y a veces que el dire o la dire ponga los puntos y diga, ¿saben qué? En esta escuela, a los pibes los consideramos todos iguales. En esta escuela, ¿sí? Vos, Machuca, decís tu nombre fuerte, porque no lo podés decir hace 3 generaciones. En esta escuela, ¿sí? Queremos a los pibes que se peinan con gel y los que no tienen gel también. En esta escuela, entonces, está bueno a veces también cuando alguien desde la autoridad puede decir, acá las reglas de juego son así. Y a veces algunos profes que sepan que estas son las reglas de juego. ¿Y saben qué más? Si el DIRE dice que las reglas de juego son la 26.206, y si la regla de juego es la 93, que es una resolución del Consejo Federal de un país democrático como el nuestro, entonces, frente a algunos docentes de esos que en sala de profes se animan a decir que no deberían, que no se merecen a ciertos pibes, o que tales pibes, a ver, esta familia mejor sería que armen una especie de colimba, porque en la escuela no encajan. Entonces, a veces hay un director que cuando pone los puntos, perdón que lo diga de esta manera, ordena la cancha, señores. Ordena la cancha. Sí, está bien, no será Paulo Freire, no será capaz, no lo dirá con la musculatura de la manera en que danzaba Maximiliano Guerra. Puede ser. ¿Saben qué? Pero plantea algunos puntos que tienen que ver con la regla de juego. Y yo creo que a veces es necesario. Abro la discusión. Ustedes dirán Profe, lo que piensan. la irrupción del sujeto inesperado, ¿no? En este caso sería para esa profe. Y puede ser. También hay otro. Sí, a ver, alguien quería hablar. A ver, ¿quién era Luis? ¿Quién era Juan? No, Juan Manuel, que no hablaste. Dale, Juan. No pudiste hablar antes. Lo que yo quería plantear es, primero, la contextualización. Estamos hablando de la década del 70, con lo cual ese tipo de autoridad o de ejercicio de la autoridad en un punto era lo normal. Hoy por hoy vemos conducciones que son mucho más democráticas y hasta vemos conducciones que tienen falta de autoridad, que le comen la escuela los docentes. En este caso, desde mi punto de vista, quizás yo corro con la ventaja de haber visto la película. El tipo hace un planteo que es revolucionario. ¿Por qué? Porque en esa bajada, o lo que yo interpreto, en esa bajada de línea, le está diciendo a los alumnos que vienen de una clase social adinerada
que esos que están ahí, que hasta les sirven, en ese ámbito son iguales, y están rompiendo también con las reglas de juego sociales impuestas desde el autoritarismo de derecha que gobernó Chile durante años y toda Latinoamérica. Independientemente de el cómo, y que quizá justamente no es la danza de Julio Boca ni Maximiliano Guerra ni la cintura política, en ese momento lo que está haciendo, como decían los compañeros y las compañeras, está empoderando aún sin voz, y por el otro lado también es un poco un espacio de equidad, generar un espacio de equidad. Qué buena intervención, Juan. Me parece re interesante lo que decís y muy, muy pertinente. Y lo único que te digo es que está bueno que hayas visto la película, pero tu observación da para la escena independientemente de la película. Muy, muy interesante. Tal cual, yo opino igual que él con respecto a eso de que cuando uno de los estudiantes menciona que es el hijo de la mujer que lava en su casa, y él le dice, ah, qué bueno, ahora van a ser compañeros, entonces ahí los pone a la par. Y otra cosa que tal vez uno sí puede ser un poco crítico con la estrategia que utiliza el directivo para esa inclusión, pero precisamente como vos dijiste antes, nos imponen la autoridad y nos imponen esta inclusión. Entonces, él dentro de sus herramientas y estrategias, capaz que a veces uno mismo hoy, en esta época, le puede errar de la forma que intenta incluir o lo que sea, pero bueno, dentro de ese esquema, de ese contexto, él vio eso como posible para incluir a estos chicos. Juli, está perfecto lo que decís y agrego a lo que decía Juan, tu intervención y la de Juan de recién, más otras cosas que dijeron los compañeros, me permiten de alguna manera volver, cuando yo hice esta ironía de Maximiliano Guerra, quiero que lo tomen con el valor de la ironía, por supuesto, por favor, no estoy diciendo de alguna manera que a veces nos ponemos con un juicio moral, por eso está bueno que Juan haya dicho esto pasó en el 70, pero hoy hay formas más democráticas y algunos dires se los morfan los profes, o dijo algo así, como, a ver, lo que quiero decir es, yo diría, hay que estar, y ustedes lo saben, porque muchos de ustedes están en situaciones complejas todos los días, por lo tanto, cuando digo que es fácil opinar con los resultados del lunes puesto, a veces hay dires, ustedes como profes, hacemos lo que podemos, hacemos como podemos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que qué importante cuando uno puede ver a un profe o a una profe o a un dire genuinamente con un deseo de empoderar a quien está debilitado, genuinamente con el deseo de generar la condición de hermanos para aquellos que supuestamente van a vivir enfrentados y los presenta como compañeros. Esto que están diciendo ustedes, qué interesante poder recuperarlo, reivindicarlo. Claro que siempre hay mejores maneras de decirlo, pero somos con lo que somos con lo que venimos. Yo lo que quisiera decirles es que yo recupero ejemplos de docentes míos que eran un poco duros, y alguno fue, sí, un poco autoritario, o como escuchamos la vez pasada a Alejandro del Prado, digamos, ¿no? Yo vengo del siglo, yo vengo de otro siglo con un poco menos de autoritarismo, y bueno, nos vamos deconstruyendo del modo en que podemos, no de la manera ideal. Capaz también pasa esto con McEnroe, repito, no estoy idealizando a nadie, estoy diciendo que a veces somos lo que las circunstancias nos permiten que construyamos, y a veces hay quien se destaca más y puede ser en todo caso un modelo más deseable o en el que convenimos que nos gusta más, pero los modelos de autoridad son híbridos, y aquel que desarrolla y hace cosas buenísimas también mete la pata, y aquel que empodera al débil también el jueves siguiente se manda flor de macana en sala de profe y dejó para el traste a una compañera, y aquella que hizo una acción genial y empoderó al barrio y le dio la condición de derecho sobre la de privilegio, capaz el martes a la mañana se mandó un moco enorme, de alguna manera condenando a una persona que no era responsable del todo. Y somos un poco una mezcla contradictoria de cómo estamos formados y de lo que podemos ser. Por eso es que rescato mucho este comentario de Juan, lo que vos agregás, Juli, porque cuando traigo una escena, también me interesa que podamos ver la fragilidad con la que vivimos y estamos hechos. Por eso yo desestimo, y no van a ver que yo traiga esas películas que solamente nos ponen en una condición de solo idealización. Por eso no me gusta el cine argentino que idealiza a Sandrini como el gran maestro Salud. Todo mi
mi admiración al querido Luis Andrini, pero era ese profesor que era inalcanzable, o La Sociedad de los Poetas Muertos. Prefiero El Profe de Detachment, que es una película que ustedes pueden ver en el archivo fílmico. Prefiero la película Entre los Muros, francesa, donde hay un profe que la rompe, pero también a la escena siguiente se manda un moco enorme, porque así somos nosotros, porque vamos construyendo, equivocándonos y haciendo de los errores la posibilidad de construir una mejor manera. Nadie aprende sin equivocarse. Entonces me parece interesante también agregar este elemento para mirar a un adulto, a un dire, a una profe de inglés, en el contexto difícil de tener que pilotearla, y mucho más en estos tiempos, en que hay que navegar mientras construimos la embarcación. Más paradoja que esa no hay. Así que faltan 10 minutos para cerrar la clase, y antes que cualquiera quisiera agregar un comentario, si quieren, yo quería cerrar hoy leyéndoles algo, si me permiten. Tengo un pequeño texto que quería leerles, que tiene mucho que ver con todos los textos que hoy les mencioné, pero que a mí siempre me gustó mucho. Capaz lo conocen, si no lo conocen, bienvenido, y si lo conocen, la idea no era sorprenderlos. Se llama Absurdo. ¿Lo conocen? ¿Se los leo? Dice así. Perdón, ¿eh? Absurdo. El director del primer colegio al que fui de pequeño se llamaba Vicente. En aquella época pasaban lista todos los días, y los alumnos teníamos que gritar presente al ser nombrados. Yo siempre creí que mis compañeros decían Vicente, en homenaje al director del centro. De manera que cuando me llegaba el turno gritaba con marcial entusiasmo, ¡Vicente! Nunca nadie me lo reprobó. Es probable que me entendieran mal, como yo a ellos. De este modo transcurría una vida llena de malos entendidos, que es lo normal. La educación consiste en aceptar lo que no comprendemos. A los pocos meses de mi entrada en el colegio, cambiaron al director y entró uno que se llamaba Antonio. Al día siguiente de su llegada, al pasar lista, todos mis compañeros continuaban gritando Vicente. Presente en realidad. Por pura rutina pensé. De súbito me entró una alegría enorme al darme cuenta de que yo iba a ser el único de todo el colegio que hiciera las cosas bien. Mientras los apellidos sobrevolaban el patio de recreo en el que permanecíamos en fila, rogaba a Dios que nadie se me adelantara. Fueron los minutos más angustiosos de mi vida, pues iba muy mal en los estudios, y aquella era una oportunidad de oro para demostrar que mi inteligencia estaba tan despierta como la de cualquier otro. Ya veía al prefecto de disciplina dirigiéndose a mí para felicitarme por aquel alarde de buenas maneras. Por fin, tras una eternidad, escuché mi apellido y grité más alto que nunca: ¡Antonio! El prefecto permaneció atónito unos segundos y después me preguntó que qué había dicho. ¡Antonio! Respondí yo, comprendiendo que algo funcionaba mal. Como no fui capaz de dar una explicación razonable, me tuvieron bajo observación psicológica una temporada. Ahora, con la perspectiva que dan los años, creo que tan absurdo era decir presente como decir Antonio. Pero al común de las personas le parece más lógico gritar presente. ¿A qué negarlo? Siempre tuve dificultades de adaptación. Es un relato que a mí me gusta mucho y se los voy a copiar para que lo lean de vuelta, porque da para pensar, para reírse, para emocionarse, para mirar la propia historia, para mirar aquello que hablamos como ritual en las escuelas, y si hay algo que no nombré hoy es la palabra ritual, que cruza muchas de las concepciones e ideas que tienen que ver con aquello que estructura la escuela moderna y que le da identidad. Somos herederos de los rituales, pero no es lo mismo un rito o un ritual que una rutina, para empezar a diferenciar y pensar también en los actos escolares, en los modos en que construimos cotidianeidad. Y me pareció genial este absurdo, para volver a leerlo, mezclar y dar de vuelta. Es de Millás, Juan José, de un libro que se llama Articuentos, que es de editorial Alba, de Barcelona, del año 2001.
es más vieja la historia, pero me pareció que era lindo, llegando al final, también leerles o guardarme un pequeño escrito tan corto, a mi modo de entender tan significativo, para en todo caso pensar algunos rituales, algunos modos de ser de esta gramática institucional de la escuela, que a veces parecieran no inmutarse con el paso del tiempo. Así que me pareció interesante compartirlo. Después, en todo caso, lo busco para subirlo y para que lo puedan leer, ¿sí? Lo copio en el campus. Bueno, quedan solo unos pocos minutos. No sé si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, gritar Antonio, gritar presente, o lo que les venga a bien para cerrar la clase. El nombre del libro, Adriana, es Articuentos, de Juan José Millás, Alba Editorial, Barcelona, 2001. Profesor, la escena de Merlí es la que están en la sala de profesores, Merlí junto a a otro docente que es muy estructurado. No, es una escena del episodio que se llama Los Sofistas, en un momento en que hablan ese docente que vos decís estructurado, que aparece como más duro, que en un momento toma la dirección provisoria, y un docente que está en la primera escena de este capítulo, en donde tiene una situación complicada, en donde el hijo de Merlí, como estudiante, lo gasta, le hace una cargada. Es otro profe. Son dos profes distintos del mismo grupo. Es una serie que te hace, cada programa te hace repensar, ¿no? A mí me gusta mucho, justamente por lo que les decía antes, me parece que Merlí, así como Rita, versión de los países nórdicos, en este caso danesa, nos permite ver a un profe o a una profesora políticamente incorrecto, pero con eso lo que quiero decir es que no es el profe o la profe ideal, sino que en todo caso Rita, como en este caso Merlí, son profes que tienen clases maravillosas y después meten la pata. También, profesor, la serie, en la última, ahí no me sale la palabra, la última temporada es como que para mí cayó. Ah, yo no la vi porque es con el alumno que es el profe. Sí, no, yo ya no la vi. Yo ya esa no la vi. Como que se desvirtuó. Esa ya no es la misma Merlí de las primeras. Puede ser, pero bueno, no importa. Yo vi esas primeras. Acá no sé quién dice que están spoileando. Rita me gustó más. Puede ser, capaz comparto eso. Aparte voy a decir una cosa. Rita es previa, o sea que Merlí me parece que se lleva algunas cositas de Rita. Pero bueno, eso queda entre nosotros, no se lo cuenten a nadie, me parece. No son docentes apóstoles, son seres humanos, trabajadores y profesionales. Exacto, Verónica, tal cual. Y hay que leer más a Dubet, que se mete con eso. Bueno, gente, 10 menos 4 minutos, hay que poner el agua, hay que cocinar todavía, y a ver, y esas cosas. Bueno, cerramos acá. Les mando un abrazo. Van a ser seguramente muy buenos parciales. Qué buenas intervenciones que hicieron en el foro. Los quiero felicitar porque leí cosas buenísimas estos días de lo que hicieron en el último foro de la última clase, y no tengo dudas que van a armar buenos grupos y van a hacer buenos laburos, estoy convencido de eso. Así que bueno, avanti, metan garra y estudio, analicen el fragmento que elijan, y yo estoy disponible en el campus, como saben, siempre para evacuar cualquier duda o consulta, me pueden mandar, abierto a contestarles, y bueno, nos vemos la próxima, cuidémonos mucho, ojalá que nos sigamos cuidando, los que no se vacunaron que se vacunen, y bueno, los familiares lo mismo, a cuidarse, gente, a cuidarse porque viene el frío y está complicado todo. Les mando un abrazo. Gracias. Nos vemos. Chao, profe, muchas gracias. Chau, chau. Chao, profe, gracias Chao, chicos muchas y gracias. chicas. Buenas noches a todos. Chao. Chao. Saludos Chao. a todos.